Voy a empezar por repetirles que me apasiona mucho las películas con el género de ciencia ficción. Si son épicas, me apasionan mucho más. Y si alguna vez tuviera que escribir el top 5 de mis gustos, pueden estar seguros que en ese listado estarían, entre otras, sin duda, la saga de Narnia y la saga de El Señor de los Anillos. De hecho, las recomiendo ambas. La de Narnia, ¿cómo no hacerlo? Si C.S. Lewis, el escritor de esas novelas, o de esas novelas, o no sé el género literario con el que lo clasifican, y no importa, el escritor fue cristiano y compuso dichas obras literarias con el espíritu evangelizador. Claro está, requiere, debido a la alegoría usada, un poquito más de conocimiento, un poquito más de historia, un poquito más de teología para poder rasgar los símbolos y darnos cuenta de que, por ejemplo, Aslan representa al Señor Jesucristo. Ya les conté eso antes. Que de hecho, a veces digo que si Walt Disney hubiese descubierto que Aslan representaba al Señor Jesucristo, quizá y no la promueven. En fin, la otra, y de la que quiero hablar hoy, es la saga del Señor de los Anillos. El escritor de este es J.R.R. Tolkien. A diferencia de C.S. Lewis, este no se proclama como cristiano, pero las figuras que usa son bíblicas. Como ya dije antes, hay que rasgar y tener un poquito más de contexto. Entre otras, puedo recordarles a los que sí las vieron, la aparición de los elfos y los orcos. Creo que tendrán que estar de acuerdo conmigo, los que la han visto, que los elfos los disfrazan como entes hermosos. No a los hombres, ningún hombre me gusta, pero sí a las elfas. Las disfrazan de una forma bellísima, con un resplandor único, seres inmortales. Bueno, de inmediato uno lo asocia con los ángeles. Y los orcos, que son la definición opuesta, obviamente demonios. Esto significa que la película, en la saga, que son como 7, 6, no sé cuántas, y todas increíblemente buenas, a mi gusto, tienen esos valores espirituales que hay que rasgar. El mismo Smaug, que sin duda es en lo que se convierte todo aquel que cae en la adicción del pecado, y que el círculo del anillo es precisamente esa involución de mantenernos en las adicciones de la pecaminosidad, la guerra entre elfos y orcos, la guerra entre el bien y el mal, Sauron y el otro que se me olvida, el brujo bueno, representan sin duda la batalla del arcángel Miguel contra Satanás. También está en la Biblia. Y ha recibido, si mal no recuerdo, 5 o 6 grandes premios. Oscar de la Academia, Award y qué sé yo cuántos más. Increíblemente taquillera. Pero no es mi trabajo venir a publicitar ciencia ficción. Lo que quiero decirles es que la penúltima, o una de ellas, lleva por título un título bíblico. Y yo creo que si pudiera platicar con J.R. Tolkien, me tendría que decir, sí, pero no lo digas, porque me refiero a la película El Retorno del Rey. Él me diría, probablemente, no lo digas, porque hay un montón de gente con aversión que cierran sus oídos por el simple hecho de pensar que es bíblico. Y de esa forma tienen una apertura y llegan a simbolismos bíblicos sin darse cuenta.
el retorno del rey no es solo una de las más emocionantes, sino también una buena descripción del capítulo que hoy vamos a estudiar. Debo decirles que el capítulo que hoy vamos a estudiar es profecía. Y 3 o 4 de mis grandes referentes, hombres consagrados en la historia contemporánea, y algunos no muy contemporáneos y ya fallecidos, en sus comentarios ocupan precisamente ese título para el capítulo 24 de Mateo. No lo busquen aún. El retorno del rey. Y habla precisamente de la esperanza, de la única solución para la Tierra Media, que obviamente representa, en ese caso, deduzco, nuestro planeta. La única solución es la llegada de un Mesías Salvador, un Mesías Príncipe. Y eso precisamente es lo que representa el retorno del rey, cuando éste se aparece y junto a los ángeles y junto a los elfos y junto a los humanos derrotan a los demonios. Eso está descrito en la profecía, tal cual, pero increíblemente apasionante. Con esta introducción quise poner en ustedes ansias por leer este capítulo. No quise poner ansias para que vayan a ver la película. Pero, a diferencia de otras a las que me refiero, les aseguro que no perderían su tiempo por las representaciones bíblicas que esta tiene, claro, si logran rasgarlas y si son amantes de ese tipo de literatura. Lo disfrutarían y estarían con principios bíblicos a su diario vivir, pero igual no lo necesitan, y no lo necesitan porque hoy les voy a explicar el retorno del rey. Curiosamente, en la Reina Valera, el capítulo 24 ocupa como título señales antes del fin, título que yo no soy amigo de él. ¿Por qué? Porque la pregunta a Reina Valera, a los compiladores, es: ¿de cuál fin está hablando? Porque en el capítulo 24 está el retorno del rey, pero también está la tribulación y la gran tribulación, aparece la abominación desoladora. También está el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. ¿De cuál fin nos está hablando? Cuando nuestro Señor Jesús respondió a los discípulos la pregunta que estamos por leer, nuestro Señor Jesús habló de distintos escenarios sin un mapa escatológico. Supongo, deduzco que a propósito, nosotros, después de 2000 años, podemos ya manejar un bosquejo escatológico y podemos darnos cuenta de cada evento que nuestro Señor estaba citando. Cada vez que diga escatológico, entiendan la palabra escatología como la rama de la doctrina sistemática que estudia los eventos del porvenir en la Biblia, desde luego. Eso es escatología. De ahí que vamos a ver las señales antes del fin, y repito, ¿pero cuál fin? Vamos a ver un poco de la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál venida? Es que hay, cuando menos, si queremos ser estrictos, tendríamos que decir 3. Bueno, eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado El regreso del rey. Antes de leerlo, no olviden que lo que más clama este planeta hoy por hoy es liderazgo en los gobiernos. Hombres con integridad y honestidad. Y no olviden que la Biblia dice que eso no va a suceder hasta el retorno del rey, hasta la llegada del Mesías príncipe. Que de vez en cuando en la historia ha surgido algún hombre con relativa integridad, bueno, que la historia los juzgue, no yo. Yo estoy remitiéndome a la profecía
El mundo clama por liderazgo, clama por un gobierno justo, por un gobierno equitativo, y la Biblia dice que eso solo será posible cuando el príncipe de paz regrese, instale su reino milenial y entonces sepamos el retorno del rey. Vayan al capítulo 24 de Mateo, capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y estando él sentado en el monte, y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ¿Y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Bueno, lo de señales está bien, lo del fin no sé. En resumen, los discípulos estaban pidiendo señales. Nosotros vamos a estudiar ahora esas señales. Por favor, me acompañan a orar. Señor, te rogamos que la gracia de tu Espíritu nos hable y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús pedimos tu bendición. Amén. Voy a mostrarles un plan escatológico, un bosquejo sugerido. Aclaro y hago la salvedad que en cuanto a profecía se refiere, reclamar la verdad absoluta es propia de neófitos. Es mejor decir: esto es lo que creemos. ¿Por qué? Porque no ha sucedido aún. Y claro está que hay detalles explícitos como el hecho de que vendrá. Ahora, la forma en que vendrá son detalles que no podemos decir con verdad absoluta: esto es así. O cuando llegamos a la frase nada de esto sucederá hasta que no pase esta generación. ¿A qué se refería con esa generación? Bueno, requiere interpretación. Y esa interpretación, el predicador que reclame la verdad absoluta es un neófito. Insisto, hay cosas que literalmente sí las dice y eso no tenemos que interpretarlo. Uno de los detalles para interpretar bosquejo escatológico es este mapa. Por favor, si muestran. Hay una rama de la escatología que habla de que debemos dividir la historia bíblica en dispensaciones. Esto está en inglés. Entienda dispensación como un periodo de tiempo en el que Dios trata con el hombre de una manera distinta. Eso significa que en cada dispensación hubo condiciones distintas. También asocian las dispensaciones con los pactos. Está el pacto noaico, el pacto adánico, el pacto davídico, el pacto abrámico, y en cada una de esas hay una dispensación. Hay condiciones distintas. No las vamos a estudiar porque no es tema de Mateo 24. Si algunos de ustedes se apasionan con el tema y quisieran estudiarlo, mi recomendación es: deben inscribirse en Profecía 1 y Profecía 2. Entiendo que ahí es donde dan este tema. Bueno, eso cuando yo la di, no sé si ahora habrán cambiado un poco. Apocalipsis y Daniel también es propicia porque de hecho la última semana, la penúltima que vamos a estudiar hoy y que es la que nos atañe, es precisamente la semana número 70 del libro de Daniel, de la profecía de las 70 semanas. Pero como les dije, solo quiero mostrarles un mapa. Ese mapa, digamos que, por supuesto, empieza en la primera dispensación con Adán, pero no quiero usar más tiempo. Por ejemplo, aquí Caín y Abel, ya sabemos su historia. El color rojo es el linaje mesiánico. Entienda el linaje mesiánico como el abolengo, como la raíz del Mesías príncipe.
Él, nuestro Señor, estas son sus raíces, desde Abel. Y sabemos ya la historia de Noé. ¿Por qué tomé Noé? Por la vigilia, porque estudiamos el arca y ahora vean, la siguiente dispensación es la torre. Y como ustedes tienen fresco eso en sus mentes, los que vinieron a la vigilia, desde luego, entonces sabrán la comparación y el por qué yo estoy ocupando la que esta es la tercera dispensación postdiluviana. Aquí ya aparecen los hijos de Noé, Cam, Seb, Jafet. Este libro se llama Panorama Bíblico, es fabuloso, lo estudio frecuentemente desde que tengo 20 años. Se los recomiendo sobremanera por sus gráficas y su fácil asimilación en profecía. Ham es en inglés. Cam se entiende que sus descendientes poblaron África y un poco de Arabia. Sem, que es la raza semita, por supuesto, sobre todo los judíos. De ahí que ustedes habrán escuchado que los nazis eran antisemitas. Esta es la razón. Son descendientes del segundo, no el segundo, de uno de los hijos de Noé. Y por eso se llaman semitas. Y finalmente Jafet, que se sobreentiende poblaron sobre todo Europa, un poco de Asia Menor también. Bien, y lo mismo, va la línea mesiánica hacia el retorno del rey. Sigamos. Esta es la sexta dispensación. Significa que ya me salté varias. Todo lo que está aquí son versos, son referencias bíblicas, son explicaciones extras para el lector acucioso. No es parte de este capítulo, pero creí que es más atinado estudiarlo, este capítulo, si ustedes entienden lo que ahora estoy por explicar. Aunque advierto, me expresé de forma grosera. No es si ustedes entienden, es si yo tengo la gracia de explicarles. Bien, porque ustedes muy entendidos. 2 o 3 que están dormidos, pero los demás están atentos. Acá es la época del Pentecostés. Están graficando el derramamiento del Espíritu Santo. Los escatólogos dicen que la época de la gracia empezó en cualesquiera de estas 3 escenas: Pentecostés, la resurrección de Cristo o el nacimiento de Cristo. Este escritor dice que empezó con el descenso del Espíritu Santo y que desde aquí hasta aquí, ¿qué es lo que hay aquí? Ya se los explico. Desde este punto hasta este hay casi 2023 años. Dije casi porque ya todos saben, lo he explicado antes, que el calendario gregoriano no es exacto. Tiene un margen de error de más o menos 5 años. Sumado a esto, tendríamos que quitar los 33 años de vida de nuestro Señor. Así que por eso digo, de aquí hasta aquí hay un aproximado de 2 milenios. ¿Por qué le llaman la época de la gracia a esto? Porque aquí dice, el justo por la fe vivirá. Significa que en todo este periodo, la única vía para la salvación y la vida eterna es la fe en Cristo Jesús, por gracia. Y de ahí se le reconoce como la época de la gracia. Usted y yo estamos viviendo en una dispensación, en este margen de tiempo en donde somos salvos por la gracia de Cristo, depositando nuestra fe en el sacrificio vicario de nuestro Señor. Bien, me iré hasta aquí, no hablaré de estos eventos porque no son parte de este capítulo, pero este sí. Notarán que aquí hay un montón de gente que está ascendiendo, y esto de rapture significa el rapto. Es lo que Primera de Tesalonicenses capítulo 4 reconoce como el arrebatamiento de la iglesia.
Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Eso dice la carta a los tesalonicenses. Y hay cosas importantes que observar aquí. Dice seremos arrebatados. Eso significa que el Señor, que es esta imagen, no va a tocar la tierra. Nosotros nos reunimos con Él en el cielo. En el arrebatamiento nuestro Señor no toca la tierra. También dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos son aquí. Y que nosotros nos uniremos. Por ejemplo, si el arrebatamiento de la iglesia sucediera mañana, los muertos van a resucitar primero y luego nosotros los que estamos vivos, al menos yo. Algunos de ustedes no sé, y me disculpo que dudo de algunos. Pero dice que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, anunciará desde el cielo este evento. Y bien, cuando digo primero, cuando la Biblia dice primero, cuidado, porque ya al estar aquí ya es eternidad. Y en la eternidad no se debe aceptar ni el pasado ni el futuro. Solo hay presente. Es el presente perfecto. Es el nombre, yo soy, es decir, el nombre de nuestro Dios Jehová, está conjugado en presente perfecto. Eso es eternidad. ¿Y cómo es eternidad? No sabemos. Nadie, ningún mortal, ningún finito puede definir la eternidad, porque ahora mismo que lo acabo de decir ya es pasado. Y lo que resta es futuro. Nosotros no conocemos el presente perfecto. Se dice, y no es bíblico, pero a lo mejor no está de más mencionar, que Albert Einstein descubrió la fórmula de la relatividad y que con ella también descubrió la ecuación para encontrar el presente eterno. Incluso dicen que esa pudo haber sido la razón por la que el Señor lo llevó de forma prematura, porque la humanidad no estaba lista para eso. ¿Cierto o no? Interesante, Ahora, si alguien en este punto está, pastor, no estoy entendiendo nada, bueno, es que es difícil, no lo hemos vivido. Como burdo ejemplo les comento, yo nunca he estado en un vuelo transatlántico. El más largo que hice fue de 8 horas hacia Chile, pero fue suficiente, porque cuando llegamos a Chile, partimos desde Panamá y no recuerdo si fueron 8 horas o algo parecido. Mi barba había crecido más de lo acostumbrado. Y con el misionero que íbamos yo le dije, mira, ya viste que nuestras barbas crecieron. Él se puso a reír, él viaja muchísimo y algunos vuelos transatlánticos de muchas más horas. Él me dijo, bueno, es que viajamos en contra del sentido de la rotación de la Tierra o a favor del eje en el sentido de la rotación de la Tierra. Y cuando el avión va en el sentido de la rotación de la Tierra es como si el tiempo se adelantase. Y cuando va en contra es como si se retrasara. En resumen, si se encontrara el equilibrio, se encontraría la eternidad. ¿Quién lo sabe? Pero son detalles que nunca están de más mencionarlos en la grandeza de nuestro Dios. Bien, aquí entonces ya hay eternidad, aquí arriba. Aquí sucede el tribunal de Cristo y también las bodas del Cordero. ¿Qué es lo que la iglesia de Cristo hoy más espera? Usted y yo. Obviamente el arrebatamiento de la iglesia. Aquí sucederá. ¿Dónde es aquí? El cielo. ¿Cuál cielo? No sabemos. Dicen los expertos que hay 3, pero no pueden dar fe, no pueden dar prueba científica. Entonces, en algún lugar en la eternidad va a suceder esto. Las bodas es donde nuestro Señor Jesucristo se casa con la iglesia, con nosotros. Y eso nos confirma como pueblo suyo para la eternidad.
porque para Dios, para la Biblia, el matrimonio es indisoluble. Luego, ¿qué está sucediendo aquí abajo? Y abajo me refiero a la tierra. Está sucediendo la tribulación, está sucediendo la abominación desoladora y luego la gran tribulación. Y aquí, al final de los 7 años, notarán otra vez la imagen de nuestro Señor Jesús, pero esta vez es seguido de una multitud. ¿Quiénes son esa multitud? No solo son ángeles, sino también la iglesia de Cristo, usted y yo. Aquí nuestro Señor sí va a tocar la tierra en este monte, en donde se partirá en dos, dice la profecía. Aquí nuestro Señor viene para hacer justicia y para instalar su reino milenial. Aquí nuestro Señor viene y destruye a buena parte de la humanidad, no a todos. Entonces, el capítulo 24 de Mateo, ¿qué parte de esto es? Casi todo. La clave es discernir, ahora que ya les he explicado esto, y disfrutar mientras lo leemos, qué parte es. Por favor, encender las luces. Ahora vamos a leer el capítulo 24. El punto es este. Los discípulos le preguntaron al Señor, ¿qué señales habrán de tu venida? Entonces nuestro Señor empezó a listarlas. La pregunta aquí es, ¿de cuál venida? Verán que los primeros versos corresponden al arrebatamiento de la iglesia. No todo el capítulo, solo los primeros. Y ustedes vayan poniendo en sus Biblias, les sugiero en un círculo, las señales que no han sido cumplidas. Porque las ya cumplidas, ¿para qué profundizamos? Pienso que deberíamos más bien profundizar en las no cumplidas. Vamos pues, dice el verso 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Pregunto, ¿esto sucedió ya? Y por montones, ¿no? Luego, verso 6, oiréis de guerras y rumores de guerra, mas no os turbéis, es necesario que acontezca y no es el fin. ¿Sucedió ya esto? No solo las dos grandes guerras, no olviden que estamos a las puertas de una tercera gran guerra. Si no logran atar al desatado oso, eso va a ser una tercera guerra mundial, que no deja de sorprender, ya lleva de forma genocida, matando ucranianos más de un año. Dicen los expertos que su ejército ya se debilitó suficiente y que está perdiendo la guerra, pero no tienen valor de acabarla. Y la OTAN, de forma cobarde, se coloca al margen. ¿Por qué? Temen que va a tocar el botón de los misiles nucleares y desatar la tercera guerra. Yo creo que eso es lo que temen. De hecho, uno de los analistas que leo el otro día salió explicando que una revista muy seria en Europa ratifica que no encuentran al dictador, que probablemente está siempre en un avión o probablemente está en algún desierto, en algún tipo de fortaleza, precisamente con los botones, ¿no? Bien, sigo. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. El Salvador tiene años de pelear con todo el mundo, así que eso se cumple. Habrá pestes y hambres. Pregunto, ¿se cumplió eso ya? Imagine si no han pasado 3 años aún de la mortandad que propinó la pandemia. No olviden que la pandemia una pandemia no es primera vez que sucede en la historia de la humanidad. Han sucedido varias. No tengo a la mano y mi memoria ya no es tan proactiva. Ni siquiera me acuerdo cómo se llamó la última. Pero es donde sí fue respiratorio el problema y usaban unas máscaras como que eran urracas
con un pico enorme para protegerse de la contaminación. Luego la peste bubónica, que no podían detenerla y que fue por todas partes del mundo. En fin, ¿sucedió esta señal? Absolutamente sí. Terremotos en diferentes lugares, sobre todo en El Salvador. Los más jóvenes, los que tienen 20 años abajo, están diciendo ahora, no, yo nunca he visto un terremoto. De gracias a Dios, porque en mi generación estaba acostumbrada que cada 10 años venía un terremoto y mucha mortandad. Para nosotros ya no era sorpresa. Lo que es sorpresa para mi generación es que ya pasaron 20 años. Y me dijo alguien el otro día, deje de estar invocando al hombre. Yo sonreí, dije, no tengo dicho poder. Pero, como historia de nuestro país, válido es mencionar, no olviden que hubo 2 eventos que multiplicaron la Iglesia de Cristo en este país: la guerra y los terremotos. Se llenaron las iglesias como ustedes no imaginan. Se multiplicaron, incluyendo esta, por supuesto. No estoy con esto invocando otro terremoto, solo estoy diciendo que cuando la necesidad viene, parece que entonces el hombre sí vuelve su mirada a Dios. También debo decir que cuando no hay adversidad, el hombre se vuelve a un desenfreno morboso, sucio y depravante. Les voy a poner ejemplos. Los de mi generación recuerdan las fiestas en el teleférico, ¿verdad que sí? Era Sodoma y Gomorra, literalmente. Les cuento de qué se trataba. En ese cerro de San Jacinto había un parque bellísimo llamado Teleférico. Entonces, con cierta recurrencia, habían carnavales toda la noche. Usted subía en las góndolas y bajaban hasta la madrugada. ¿Pueden imaginarse si esos árboles hablan? Porque había todo tipo de droga y todo tipo de alcohol y todo tipo de desenfreno. Y eso era muy usual en muchas comunidades que trataban de replicar dichos festejos paganos. ¿Qué lo detuvo? La guerra. La guerra confinó a la mayor parte y eventos multitudinarios ya no eran opción. Terminó la guerra, los acuerdos de paz propinaron una relativa paz durante algunos años. Los de mi generación lo saben bien. Llorábamos porque ya no se escuchaban las bombas, ya no temíamos que podían caer en nuestras casas y cosas parecidas que vivimos. Desapareció. Porque los acuerdos de paz frenaron todo eso, vino una época de relativa paz. ¿Se recuerdan qué apareció 1 o 2 años después de eso? Los festivales en la calle Juan Pablo. Era una Sodoma terrible, desde casi Concepción hasta casi el Seguro Social. Orquestas tras orquestas. ¿Pueden imaginar toda la noche? ¿Pueden imaginar toda la depravación que había ahí? ¿Qué lo desencadenó? Ya no habían terremotos, ya no había guerra. Si en este punto ustedes se preguntan, ¿y qué lo frenó? Las pandillas. La aparición de las pandillas frenó la depravación y una vez más la sociedad fue confinada a sus casas. Hoy estamos en el ciclo involutivo. La historia se vuelve a repetir. No en este país, en todo el mundo siempre. Un periodo de relativa paz, pero ya ustedes vieron cómo empezó a resurgir todo ese tipo de fiestas y todo ese tipo de carnavales y de depravación. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Bueno, es tiempo de verlo en la historia. Me dijo un amigo el otro día, porque en la guerra su negocio se vino abajo, cayó un coche bomba, explotó enfrente de su negocio y lo destruyó. No tenía asegurado nada. Y estaba tan triste, tan frustrado, intentó irse del país, pero no lo hizo, tuvo resiliencia y se cobijó bajo la gracia de nuestro Señor
y resurgió mucho. Yo el otro día le dije, ¿estás mejor que cuando te conocí? Él dijo, sí, tenés toda la razón. Vino la delincuencia de las pandillas y pusieron la cuota de renta y tuvo problemas con dos de sus empleados, y una de esas veces me dijo, mira Carlos, yo creo que hoy sí me voy a ir, en este país no se puede vivir más. Quise comentarte para que ores por mí y me digas si hay alguna iglesia en Costa Rica. He pensado en irme a Costa Rica, o he pensado en trasladarme un poco hacia Sudamérica. Conozco a 2 o 3 por ahí personas. Y yo le dije, me daría mucha, porque somos amigos, le quiero mucho, me daría mucha tristeza verte partir. Pero mira, ¿cuándo estuviste peor? ¿En la guerra u hoy? Él sin vacilar me dijo, no, en la guerra. Bueno, y si Dios te sacó avante en ese entonces, ¿por qué no ahora? ¿Por qué te vas a rendir tan rápido? ¿Por qué no luchas un poco más? Él oramos, me agradeció, y aun cuando hizo 2 o 3 incursiones para moverse, no se movió. Tengo su permiso porque el otro día le retomé la conversación y me dijo, qué error hubiera cometido, me dijo, separarme de mi iglesia, quizás porque su brillante plan era irse él solo, levantar el negocio y después venir por su familia. Y yo le dije, tu familia es joven. Su esposa no superaba los 40 años en ese entonces. ¿Qué estás haciendo? Entonces él me dijo, quizás pude haber perdido todo, pero bendito Dios, me cobijé bajo su sombra. Y es algo que estoy diciéndonos a todos, que deberíamos cobijarnos. Sigo. Versículo 11, muchos falsos profetas en el 6 voy, en el 9, perdón. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. ¿Esto se cumplió ya? Por supuesto que sí, no en El Salvador, bendito Dios, pero se ha cumplido en distintos países que hoy mismo están sufriendo y están asesinando cristianos por proclamarse hijos de Dios. Cantidad de países comunistas, cantidad de países bajo dictadura musulmana en donde declarar a Jesús como Dios es pena de muerte. Imagínense. Mientras nosotros aquí podemos gritar a voz en cuello y montar cruzadas por todos lados. Estamos en un paraíso, ¿no? Finalmente. Hay unos hermanitos que en la calle en donde yo paso siempre la toman como si fuera la época de la guerra y manifestaciones que se tomaban calle. Ellos se la toman porque hacen vigilia y que nadie se atreva a decir nada. Yo siempre sonrío y digo, estos hermanos tienen mucha fe, pero todos le respetan. Y de vez en cuando yo digo, y si se me ocurre y tapo esa calle también, a ver cómo nos va. Bien. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ya lo vimos, la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. ¿Sucedió esto ya? Por supuesto que sí, sobre todo en Europa y en América del Norte. ¿Sabían ustedes que hoy por hoy Europa, sobre todo las viejas ciudades, como Madrid, como Francia, como Roma misma y otras más, fueron tiempo atrás grandes baluartes del evangelismo mundial? Alemania, de ahí surgieron los grandes teólogos, entre ellos Martín Lutero. De hecho, yo tengo solo 2 libros de alemanes, son fabulosos. Y el de Bonhoeffer es también un alemán. Es que hubo una época en que allí era la cuna del evangelismo y de las misiones. Hoy día, esa Europa, con excepción de algunas ciudades, se ha vuelto el más blasfemo,
el más sucio y grotesco en el mundo. Entre ellos España, blasfeman tanto contra cosas sagradas, pero increíble. Palabras sucias con vocablos propios de la religión de ellos, de los católicos. Usan las palabras y dicen tanta grosería, han llegado al extremo de la maldad. Y hoy por hoy, Estados Unidos se está poniendo a la par, porque nunca hubo tanta apostasía en los Estados Unidos como hoy por hoy. Ya les dije antes que se cierran 2 iglesias en ese país por una que se abre. Y los templos están solos. Pastores amigos míos, hoy día están ocupando edificios majestuosos. Cuando yo los veo en internet, en Facebook, les escribo y le digo, mirá, ¿y que tenés algún millonario en tu iglesia? No, Carlos, la renta casi me la regalan. ¿Por qué? Preguntó. Porque estaban vacíos, cerradas. Es una apostasía, un desenfreno a la inmoralidad sexual como nunca. Si se cumplió ya, por supuesto que sí. Versículo 14, ¿será predicado este evangelio del reino en todo el mundo? ¿Sucedió esto ya? No, esto no ha sucedido. El domingo voy a mostrarles un poquito sobre la ventana 2030, creo que se llama. Es la latitud y la longitud en el hemisferio, en donde al tirar las coordenadas en forma recta se desglosa una ventana. No sé con cuántos habitantes que nunca han oído del Evangelio de Cristo. Y son millones de millones. ¿Y por qué eso no se ha cumplido aún? Por la negligencia de la Iglesia de Cristo. Entre ellas, la capilla. Que como estamos ocupados artesonando nuestras casas, metidos en negocios, queriendo más cosas materiales, el evangelismo no es algo que nos atañe. Que hagan ese trabajo los pastores, pero la iglesia en general bastante hacemos con venir a escuchar. Pero de eso les hablo en el domingo. Oremos.